Marimari Pupeñí, Marimari Pulamñén, Marimari Compuché. Inché Hugo Alcamán Piñén. Soy Hugo Alcamán y estamos nuevamente, como todas las semanas, en este programa de conversación, Nutram. Conversar. Conversar, que es una antigua tradición cultural del pueblo mapuche. Conversar. Porque conversando se entiende la gente y entendiéndose hay buenas relaciones. De eso se trata, conversar. Conversar es cambiar energías positivas o energías negativas. Idealmente siempre buscamos energías positivas, conversando con amigos, con familiares, con gente con quienes nos entendemos y donde hay afecto. Nutram es una gran acción del ser humano, el conversar. Y de eso se trata este programa. Ya estamos en la 7ª versión de este programa, donde hemos ido conversando a lo largo de estos años distintos temas. En esta temporada estamos dedicados a conversar sobre la paz, esa paz que es urgente en nuestra región de la Araucanía y en el Nurumapu, en la macrozona sur, Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos. Este programa se ve hasta en Santiago, así que es un programa que pretende hablar desde la mirada o desde una mirada mapuche. Cómo miramos los mapuches, ¿cierto?, este caminar hacia la paz, pero también cómo la miramos en forma intercultural, conversando con otras personas que, no siendo mapuche, están también enfocados a esta acción tan necesaria. Así que les agradezco que sigan semana a semana en nuestro programa y hoy día tenemos un invitado a quien conozco, le tengo mucho respeto y aprecio, es un empresario, es un dirigente también de una importante asociación, el APRA, ya vamos a conversar de qué se trata, ¿cierto? Y que él ha estado justamente durante ya varios años preocupado de separar el trigo de la paja. Es decir, qué es lo que es la demanda del pueblo mapuche a lo que es la delincuencia. Bien, les presento a Francisco Alaní, quien está al lado mío. Marimari, Francisco, gusto saludarte. Muchas gracias, Hugo, por tu invitación a este programa de tan larga trayectoria. Así que aquí, dispuesto a esta conversación. Bien, Francisco, nosotros nos conocemos hace ya un tiempo. Yo doy fe de tu ánimo de acercamiento, de una buena relación entre quienes vivimos en esta región. Sin embargo, también has tenido que soportar, como me ha tocado soportarlo a mí también, ¿no es cierto?, acusaciones de todo tipo, ¿no es cierto?, en cuanto a que que la organización tuya está en contra de los mapuches, ¿no es cierto?, pero yo lo que he visto durante todos estos años es una preocupación por separar lo que es la causa mapuche, la legítima causa, ¿no es cierto?, aquellas justas demandas de lo que es la violencia. ¿Es así o me equivoco? Así es, sí. Bueno, es importante porque quienes vivimos en la Araucanía tenemos conciencia de lo que aquí ocurre. Vivimos y convivimos, vivimos con el otro, ¿eh? Y nos aceptamos y estamos en toda la región. Pero claro, para aquellos que no viven acá y no están empapados de esto, a veces se dejan llevar nada más que por esa noticia del atentado, del ataque, y eso es una cuestión que tenemos que aislar de lo que es la relación que tenemos que construir quienes vivimos acá. ¿Tú, Francisco, eres una persona de toda la vida acá en la región de la Araucanía o llegaste de otra región? No, yo llegué el año 80 a la Araucanía a estudiar. Ah, muy bien. A lo que en ese minuto era la Universidad Técnica y posteriormente fue la Universidad de la Frontera. Y después de haber estudiado acá ya me quedé hice mi familia acá, ¿no es cierto? Mis hijos están acá y ya somos uno más aquí en esta. ¿Y de qué región venías? De Santiago, de la metropolitana. Sí. Ah, mira. Es decir, otra familia alanís no habría aquí en la Araucanía. Bueno, deben haber algunos del apellido. Yo conozco por lo menos una señora que tiene el mismo apellido, ¿Ah, sí? pero no tiene relación familiar conmigo.
Ya, muy bien. Bueno, tú has sido muy proactivo acá en la región, porque te hemos visto ser directivo de la UFRO, estar en la Cámara de la Construcción y en distintas organizaciones. Ese es un espíritu gremialista que siempre te ha acompañado, o la necesidad de la realidad de esta región te ha impulsado a entrar en estas materias. No, yo creo que el tratar de aportar viene desde que era estudiante en la universidad, pero después el domicilio gremial es la Cámara Chilena de la Construcción y desde ahí, bueno, salimos a Corp Araucanía, ¿no es cierto?, y a la Fundación Aitue, a los distintas entidades que nacen en Corp Araucanía. Estuve en la Junta Directiva de la Universidad de la Frontera, fui invitado a participar, estuve 6 años ahí, un periodo muy, muy bonito, me empapé de muchas cosas que desde la empresa a veces estamos medio alejados del mundo académico. Y en todo lo que podamos aportar, también yo creo que es la deuda que uno tiene con la región, ¿no es cierto?, que nos ha acogido, nos ha permitido estar acá, hacer familia acá, y vamos a seguir aportando mientras hayan fuerzas, ¿no? Sí, la verdad que uno felicita a la persona que participa, que se involucra en los problemas de la región, ¿no? Pero también eso tiene costo, porque en la vida no hay nada gratis, ¿no? Aquellos que no hacen nada, que están en la casa, son muy buenos para criticar, es parte de la idiosincrasia, ¿no es cierto?, de nuestro país. Criticar al que está haciendo algo, y si no se hace, también se critica, ¿no? Yo creo que tú has tenido que también enfrentar aquello. Bueno, mira, lo primero es que es uno ser parte de, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi familia siempre le inculqué a mis hijos, ¿no?, estudien en una universidad de la región, ¿no? 3 de ellos estudiaron en la Universidad de la Frontera, que es la universidad que yo estudié. Podrían haber sido a Santiago a estudiar, pero por lo menos escucharon este consejo del padre. Y la otra hija está estudiando en Villarrica, ¿no?, en la Universidad Católica ya. ¿Por qué? Porque tenemos que ser parte, ¿no?, de esta región y de esta sociedad, ¿no? Y es que es una sociedad todavía en construcción, ¿no?, y queremos construir una sociedad buena para todos, ¿no? Y en eso tenemos que hacer el esfuerzo desde donde estemos nosotros, ya sea trabajando, estudiando, participando. ¿A ti te parece que la Araucanía es una sociedad en construcción? Sí. ¿Por qué? Como muchas sociedades, ¿no? Porque, mira, cuando hablamos de conflicto, el conflicto es la falta de relación entre los actores. O sea, no son los actores los que tenemos que cambiar. Tenemos que enseñarles a relacionarse, construir esa relación, ¿no? Pero acá, claro, nos barajamos en un conflicto en que decimos, no, mira, es que allá están los colonos, o allá están los mapuches, o acá están los otros, en circunstancias de que ya esta sociedad está completamente mestizada, ¿no? Sin duda que cada uno tendrá sus orígenes y respetará eso, ¿no? Pero en la convivencia que tenemos que llevar adelante la tenemos que hacer todos los que estamos y todos los que están. Y en eso hay que construirlo, ¿no? Hay que construirlo porque, bueno, en lo que está la comisión hoy, ¿no?, yo siempre he dicho, ahí están las 3 R, ¿no? La Comisión por la Paz. La Comisión por la Paz, ¿no? Primero no se trata de conocer, la diferencia entre conocer y reconocer, ¿no? Entonces tenemos que reconocer, tenemos que reconstruir, ¿no? O sea, hay un trabajo que hacer, y lo tenemos que hacer nosotros, los actores, ¿eh? No, yo entiendo que hay un valor inmenso en las personas que están en la Comisión para la Paz y el Entendimiento, el tiempo que le han dado, yo todo eso lo valoro. Pero la realidad es que nosotros, quienes somos los actores, que vivimos acá, que participamos, todos, ¿eh?, el 1.000.000 de habitantes que tiene esta región, son los que tienen que aportar a este convivir, ¿no?, a este construir una relación. Y somos una sociedad riquísima en todo, ¿no?, riquísima en valores, en historias, en tradiciones, o sea, todos los que aquí estamos, ¿no? Entonces, separarnos de lo que es la violencia, porque la violencia tiene otros orígenes, ¿no?
no tiene el origen de esta construcción de sociedad o de este entendimiento o de este convivir, ¿no? O sea, probablemente en sus inicios tuvo una concepción, ¿no?, relacionada a lo mejor a las demandas que tenía este pueblo mapuche. Pero al poco andar ya nos dimos cuenta de que eso se olvidó y lo que hay detrás de esta violencia ya es o narcotráfico o delincuencia. Bueno, y así nosotros si nos seguimos mirando solamente eso, nunca vamos a poder entre los pares, entre los que estamos acá, construir una mejor convivencia. ¿Cuál fue tu mirada? Porque yo creo que eso también aporta, ¿no? Conocer cuál es la mirada de una persona que viene de Santiago, donde hay otra realidad, ¿cierto? Otro mundo Santiago, porque es la mitad de Chile que está allá instalada, ¿no es cierto? Y está integrada por gente de todas partes, ¿verdad? Y de todo el mundo. A una región, ¿no es cierto?, más pequeña en ese momento, cuando tú llegaste a la década del 80, todavía la mayoría de las casas eran de madera, me acuerdo perfectamente, ¿no es cierto? Y se sentía muy fuertemente el olor a humo, de madera, ¿no?, de leña. ¿Cuál fue tu mirada con respecto al pueblo mapuche? Cuando llegaste acá, ¿te diste cuenta que existía el pueblo mapuche? ¿No te diste cuenta? ¿Hiciste una vía? ¿De repente apareció el pueblo mapuche? ¿En qué momento tú te percataste de que...? No, oye, siempre ha estado, y de hecho en la universidad, la técnica después fue a la frontera, la mayor cantidad, el mayor porcentaje de alumnos era alumnos de origen mapuche. Ya. O sea, mis compañeros, yo tenía compañeros, probablemente las carreras yo estudié construcción, las carreras que estaban en el área de la ingeniería había menos, en educación había mucho, pero convivíamos todos, ¿no? Pues era una misma universidad. Así que yo te digo, a mi casa iba una vez al año, en las vacaciones de invierno. En esa época no era como ahora que tomas un bus y partes. A la casa de tu papá en Santiago. En Santiago, Claro. ¿no? Yo iba en invierno, en vacaciones de invierno, y después ya cuando me iba en el verano. El resto del semestre estaba acá. ¿Y a dónde iba los fines de semana, los fines de semana largos? Muchas veces invitado por los mismos amigos, ¿no?, mapuches que me llevaban a sus comunidades y yo me iba el fin de semana con ellos allá. No, yo creo que siempre ha estado. No podemos decir que ha estado invisible o lo han querido invisibilizar, no. Yo creo que siempre ha estado presente, probablemente no con una fuerza identitaria como la que hay ahora. Ya. Probablemente todavía estamos hablando del año 80, Sí. Ya son casi 45 años atrás, ¿no es cierto? Probablemente, claro, esa fuerza identitaria no estaba tan marcada, ¿no? Porque había un proceso, que tú lo conoces mejor que nadie, ¿no?, que venía de los colegios, donde estos niños en la ruralidad iban a clases y muchas veces eran castigados porque no modulaban bien el castellano, ¿no es cierto? Y entonces había todo un tema cultural, digamos, en esa etapa, yo diría, ¿no?, de la primera parte del siglo pasado, ¿no? Entonces eso estaba marcado todavía, ¿no? ¿Pero tú veías conflictos? No veías conflictos en ese momento. Fíjate, yo no veía conflicto, No veías conflicto, porque entre los jóvenes que éramos estudiantes y todo, no había una diferencia. Oye, no es que este es de aquí o este es de allá. Ya. Éramos todos compañeros, éramos amigos, salíamos juntos. Como digo, yo los fines de semana me iba a alguna comunidad cuando me invitaban. No había. ¿Y cuándo empezaste a ver que empezó a aparecer un conflicto? Mira, nosotros, yo te diría que desde los gremios empezamos a ver esta diferencia más allá del primer atentado, ¿no?, que siempre se toma como el hito de la partida de que hay. El año 97, ¿no? Claro, claro, el año 97. Que ahí como que, no, yo creo que había una fuerte escalada forestal en la región, ¿no? Digamos, la región tomaba una vocación hacia el área forestal, en una alianza público-privada. O sea,
los forestales no llegan acá porque ellos se imponen para llegar, ¿no? Hay una alianza que era un poco probablemente en esa época traer inversión a la región, una región que era muy pobre. Entonces el Estado se dedica a mejorar las rutas. Yo me recuerdo en esa época, ¿no es cierto?, los sauces Purén, los sauces Angol, los sauces Traillén, porque se instalaba celulosa Pacífico. Entonces, claro, yo pienso que esto fue inicialmente bien recibido, ¿no? Yo no veo, porque yo hubo un tiempo que trabajé en esas zonas, en el área mía, que era la construcción de caminos, no hubo esta fricción. La fricción empieza después, ¿no? Yo creo que las fricciones empiezan probablemente en la década de los 90 o casi ya llegando al pasado el año 95, por ahí empiezan las fricciones. Principios de los 2000, dice, más o menos. Claro. Ya. Pero claro, por eso es que se relaciona con este atentado, que es el 97, ¿no? Claro, claro. Y entra, yo creo que porque ahí también hubo, y que después lo reconoce, ¿no?, la industria forestal, le faltó a ellos tener una mejor comunicación con el territorio. Yo creo que eso después, bueno, el mismo, ahora ya no es el director Gacitú, él lo reconoce, ¿no es cierto?, y dice que en realidad tenían que cambiar su forma, ¿no?, de trabajar en el territorio y con las comunidades. Pero en ese lapso, claro, se produce mucha fricción, ¿no? Sin embargo, cuando estamos trabajando en salir, yo digo estamos trabajando, porque los gremios participábamos, yo estaba en Corpo Araucanía, estábamos trabajando en salir de estas fricciones. Fíjate que desde algunos líderes mapuche hay cosas que me quedaron muy marcadas, ¿no? Ya, cuéntalo. Hilario Wirilef, él estaba en el CORE y lo invitamos. Era un desayuno, no me acuerdo si era Araucanía Aprende, pero era una actividad de Corpo Araucanía. Y él dice, miren, yo una cosa voy a plantear, dijo, la pobreza rural no tiene etnia. En la ruralidad hay pobres mapuches, hay pobres que son huincas, la pobreza es transversal. Yo de niño, dijo, vi cómo le llevaban ayuda al no mapuche. Ya. Y me crié con esa rabia. No me gustaría ahora, dijo, que le lleváramos ayuda al mapuche y no al del frente, que es no mapuche, porque esos niños se van a criar con la misma rabia que me crié yo. Entonces, la visión porque uno de los problemas es la pobreza, ¿no? La visión de la pobreza en la ruralidad, me quedó marcada esa frase de Hilario. Y efectivamente, porque las políticas públicas a veces se cargan para un lado, abandonan los otros y después cambian, ¿no es cierto?, al otro lado y abandonan el anterior. Entonces, hubo mucho trabajo. Yo digo, las universidades participaron mucho, hubo muchas comisiones. Sí, tal cual. Muchas comisiones para ver esta temática. Me acuerdo siempre, no me acuerdo el nombre, era rectora de la Universidad Católica acá, después fue ministra de Educación, que en paz descanse, entiendo que falleció. La señora Mónica Jiménez, ¿no? Mónica Jiménez. Ella dirigió una comisión en la que yo participé, con un trabajo, pero detalladísimo, que ella era muy, muy detallista para todo. Y después hubieron otras comisiones y más comisiones. Entonces, en algún minuto decíamos, oye, pero si ya hay tantos diagnósticos, ¿por qué no nos dedicamos a resolver el tema? Busquemos las soluciones, ¿no? Y en la experiencia que a mí me tocó vivir de esa época de estudiante, mis pares, mi generación, digamos, que eran mapuche, y aquellas comunidades donde pudieron estar en la universidad, terminar su carrera universitaria. ¿Sabes tú? Si tú le haces un seguimiento en la historia, casi todos los hijos de esos amigos o compañeros de la época son universitarios, estudiaron en la universidad. Y ahí te dice que la educación es súper importante, porque cuando yo visito esas comunidades están con emprendimientos, con desarrollo productivo, ocupando todas las herramientas que el Estado tiene a disposición, ya sea a través de la CONADI, a través de otras instituciones,
presentando los papeles, postulando a proyectos. O sea, los hijos, ellos profesionales se podrían haber ido a trabajar a otro lado, pero ellos tienen esa raíz, ¿no es cierto?, y se quedan apoyando a su comunidad. Entonces, yo digo, mira, aquí no se trata solamente que le digamos, ya, le dimos tierra y los dejamos votados, o le dimos tierra y no los hemos ayudado. Se trata de que hay que entregar educación para que puedan desarrollarse en los distintos aspectos que ellos quieran hacer, ¿no? Porque tampoco le puedes ir a imponer a una comunidad que sean agricultores, a lo mejor no quieren ser agricultores, ¿te fijas? Y lo otro que yo he aprendido en este andar con las comunidades es que una comunidad mapuche es el espejo de la sociedad chilena. En una comunidad, al igual que en la sociedad chilena, hay de todo. Hay emprendedores, hay empleados públicos, hay empleados particulares, hay temporeros, hay profesionales, comerciantes, también hay delincuentes, también hay droga, también hay adultos mayores que están solos, vulnerables. Entonces, no es muy diferente, ¿te fijas?, esa realidad de una comunidad a la sociedad chilena. Sí, mira, a mí me resulta, y espero que quienes nos están viendo en la casa, les resulta interesante ver estas visiones, porque uno como mapuche tiene una visión, ¿no es cierto?, del mundo. Y es bueno escuchar las otras visiones de quien no es mapuche y quien, especialmente como el caso tuyo, que llegaste a la región y te encontraste con una realidad. Yo creo que aquí lo que hay que ir, no creo, la verdad es que es lo que nosotros hemos planteado, ¿no? Que aquí hay dos cosmovisiones diferentes, y no cultura, cosmovisiones, que es mucho más que cultura, porque la cosmovisión tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la relación con el otro, ¿no es cierto?, ser humano, o con la naturaleza, ¿no es cierto?, y cómo nos relacionamos. Es como la cosmovisión de los chinos, que es diferente y hay que adaptarse, o la cosmovisión anglosajona, qué sé yo. Bueno, entonces lo que nosotros propiciamos es que haya primero un reconocimiento de que somos legítimamente diferentes, pero somos complementarios. Nosotros los mapuches hoy día usamos una tablet, celular, teléfono, andamos en auto, avión, internet, pero al mismo tiempo no hemos perdido esa conexión del conocimiento de nuestros padres, nuestros abuelos sobre la tierra, ¿no?, sobre la fuerza. Por ejemplo, podríamos hablar largo, Ernesto, pero antes de la pandemia se secó la quila. Y en el campo inmediatamente la gente dijo, viene una desgracia. Se secó. Ahora, ¿por qué se secó? Bueno, hemos perdido ese conocimiento, seguramente los antiguos sabían. Ahora, los científicos dicen que el viento trae un mensaje, ¿ah?, que se va corriendo por los árboles, ¿no? No un lenguaje quizás, pero un mensaje. Es decir, se avisó que venía algo malo y llegó lo malo. Entonces, todavía queda ese conocimiento, todavía quedan virtudes que no queremos que desaparezcan del pueblo mapuche, que desgraciadamente con este contacto se van perdiendo. El valor de la palabra, por ejemplo, ¿no? Un pueblo que no tiene escritura, la palabra es lo más valioso que hay, porque al haber escritura, vale lo que está escrito, y ojalá que tenga un notario ahí presente. Pero cuando no hay eso, la palabra pasa a ser ley, y el que viola la palabra se quiebra la estructura de la sociedad. Entonces, a mí me parece muy bien esa mirada de querer incorporar, de invitar al mapuche a que se sume a estos adelantos de la sociedad occidental, y para eso, qué mejor que la educación. Pero también hay que cuidar de que ese mapuche no salga de ahí y se pierda ese conocimiento que es valioso. Entonces, por eso que pedimos tanto esta educación intercultural, cosa que los niños no mapuche pasen al mundo mapuche, conozcan la realidad del mundo mapuche, ¿cierto? Por ejemplo, entre tanto que podríamos conversar, no hay ninguna actividad mapuche que no parta con una oración. Es decir, la espiritualidad mapuche todavía está presente.
Hoy día hacer oración es casi ofender al que no cree. En el mundo mapuche no se piensa eso. Hay un creador y se le agradece al creador y se le pide al creador. Entonces son cosas que no debemos perder. Por eso la atención es que seamos complementarios, vayamos para un lado y eso lo puede hacer esta Araucanía y ser un ejemplo en el país de interculturalidad, más que cualquier otra región de Chile, Bueno, creemos nosotros. uno de los principales escollos es la ignorancia del chileno no mapuche respecto de la cosmovisión mapuche. ¿Cierto? Porque en Así realidad, claro, está bien, ¿no?, que los niños y las comunidades no pierdan ese arraigo de algo que es muy valioso, que es cómo interpretamos a la naturaleza, ¿ah? Que no es solamente de acá, ¿ah? Yo te digo, No. yo te digo, mi abuela era de la zona de Linares, de la zona rural de Sí. Linares, y obviamente había una interpretación de la Sí, naturaleza sí. impecable. Mi padre era de Salamanca, en el norte, ¿ah?, la Cueva de los Brujos. Sí, ¿ah? sí, claro. Y también había una interpretación Sí, no. de la naturaleza. Entonces, yo creo que eso no lo tenemos que perder. Perdón, esa es la riqueza de este país que tiene 11 pueblos originarios que conocen cada territorio, porque este país tiene una geografía tan diversa y tan magnífica, solamente apoyando lo que tú dices, ¿no? Hace 2 años atrás estuvimos en el norte y vimos que todavía los aymaras son transhumantes. Bajan de la cordillera 3.000, 4.000 metros de altura, no sé cuánto tendrá allá, ¿cierto? Y bajan al mar. Y tienen casa arriba y abajo. Y no les pasa nada. 2 veces al año suben y bajan. Nosotros estamos en Calama y yo ya en Calama estaba apunado. Así que mandamos a uno de nuestros amigos que era más joven, dijimos, teníamos una reunión en San Pedro de Atacama, ¿no? Anda tú porque tú eres más joven. Llegó a San Pedro de Atacama y también se apunó, ¿te fijas? Pero los aymaras, los diaguitas, esos pueblos no se apunan, entonces tienen un conocimiento. O me tocó ver en Magallanes cómo buceaban, ¿no es cierto?, los cahuascas, ¿no?, los yámanas. Y eso es lo que nosotros invitamos a Chile, no lo pierda, ¿no? Y que, tal como dices tú, no nos conocen. Y ahí debiera haber un esfuerzo por conocernos. Yo creo que la paz va a venir cuando nos conozcamos, porque nadie quiere lo que no conoce. Entonces, cuando nos conozcamos, nos vamos a querer. Oye, ya se me está yendo el minuto, ha sido muy interesante escucharte. Solamente quisiera saber un poco más, si tú nos puedes decir en breves minutos, ¿por qué nace el APRA y qué es el APRA? Bueno, la verdad es que es una asociación de víctimas. Ya. Quienes están ahí tienen que tener la condición de víctima. Víctima de atentados, de violencia, de terrorismo. Y ahí hay gente mapuche y no mapuche. Hay mapuches, no mapuche, es transversal. Cualquiera que haya tenido un atentado puede participar en APRA. O sea, no está cerrada, no. Así como los quienes no han tenido atentados no pueden participar. O sea, es una asociación de víctimas. ¿Y cómo tú puedes mostrar que eres una víctima? Porque tienes un RUC, ¿eh? Sí. Que es lo que te da el Ministerio Público cuando ha habido un atentado. O sea, todos los que allí están es porque tienen un RUC, han sido víctimas de un atentado. Un RUC es un rol único de causa, parece. Me parece, sí. Entonces, ¿cuál fue la primera intención? Visibilizar a nivel nacional que aquí había una violencia que era distinta de una causa. Perfecto. ¿No? Y bueno, hoy en día está a la vista. Pues, cuando nosotros partimos con esto todavía habían voces que decían que no era así, ¿no? Bueno, tú debes saber que la organización que yo presido hemos sido muy claros al señalar, primero, que el declarar la violencia como instrumento político es un error. Es un error y es un error condenable porque la violencia siempre trae violencia y se hereda la violencia, ¿no? Se hereda. Y hay víctimas dentro de los propios victimarios. Y por otro lado, el hecho de las víctimas de la violencia,
toda organización que dice defender a un pueblo y luego ataca a ese propio pueblo, a miembros de ese propio pueblo, nosotros hemos sido muy categóricos en decir que pierde toda legitimidad moral, ética, ¿no? Porque no puede decir que defienda a un pueblo y ataca a su propia gente. Y efectivamente nosotros tenemos conocimiento de lamentables víctimas mapuche de esta violencia. Así que veo que el APRA, al visibilizar esto, es justo y necesario, como dicen los curitas, ¿no? Sí. Oye, bueno, Oye, sí, Francisco, hay un tema que a lo mejor en un próximo programa lo tendremos que hacer. lo puedas tratar, obviamente con alguien que los sueños en la cosmovisión mapuche. Ah, sí, sí. Yo creo que eso es algo re interesante, Sí. sobre todo cuando hablamos de la ignorancia del chileno Sí. no mapuche, Sí. conocer esta parte de la Sí, cosmovisión. sí. No, gracias por poner ese tema, es un gran tema. Eso se educa a los niños desde chiquitos, ¿ah? De ir narrando que soñaron en la noche, ¿no? Y se va aprendiendo la interpretación. Efectivamente. Francisco, gracias por venir a conversar. Te he escuchado y creo que todos te hemos escuchado con mucha atención. Indudablemente eres una persona que ha aportado a la región, participando en todas estas organizaciones que más te quitan tiempo que otra cosa. Pues tu actividad profesional, donde tú percibes tu justa remuneración, va por otro lado. Esto más bien es gasto. Así que se agradece a ti y a todas las personas que trabajan por una región mejor. Muy bien, gracias a ti, Hugo, por esta invitación. Chaltumay, muchas gracias. Y espérese, no se vaya, porque tenemos un segundo bloque con algunos temas más contingentes. Espérenlo. Aquí estamos de vuelta, en nuestra segunda parte de nuestro programa Nutram. El único programa en Chile que es dirigido, conducido por una persona mapuche, una persona miembro de un pueblo originario. Lo que pretendemos es mostrar una voz del pueblo mapuche. El pueblo mapuche es muy diverso, como la sociedad chilena. La sociedad chilena también es muy diversa, ¿no? No es lo mismo un ariqueño que un chilote, que un magallánico, que alguien de la zona central. Chile es diverso. El pueblo mapuche también es diverso, ¿no? Y más aún porque el pueblo mapuche se adapta a los ecosistemas de donde nacen finalmente las identidades mapuche. El picunche en el norte, ¿no? El huillice a partir del sur del río Tolten, el pehuenche, la cordillera de los Andes, el lafkenche en el mar. Son todos mapuche, pero son sistemas ecológicos diferentes y que, por tanto, hacen alguna diferencia en el idioma, en algunas costumbres, etcétera. Porque cada ecosistema es una realidad diferente, ¿no? En la cordillera de la costa, los naches, en el valle, los norte, en la precordillera, los huenteches, ¿no? Y los de la ciudad, donde es un ambiente artificial. En las ciudades no se apaga nunca la luz, hay siempre luz, ¿no? La luz artificial, el cemento, etcétera. Y ahí están nuestros hermanos guarriache, la guarría en la ciudad, los guarriaches. Bueno, de eso vamos conversando cada vez y en esta oportunidad pudimos conversar con un empresario que vino a estudiar a la región y que se involucró con la región. Mucha gente lo puede criticar, otros lo pueden alabar, pero lo importante es que hay que reconocer de que él ha estado ahí aportando a nuestra región, aportando a la paz. Bien, en esta etapa de este programa, en esta segunda etapa, como siempre, vamos a estar conversando con nuestro Peñi, abogado Richard Caifal Piutín. Marimari Peñi, Richard. Marimari Peñi Hugo, y también, como siempre, saludar a los amigos que nos han acompañado, nos siguen acompañando a través de
Universidad Autónoma de Televisión y sus diversas plataformas. Así que también vamos a estar subiendo los programas a nuestras redes para que nos sigan y también dialoguemos a través del ciberespacio. Así es. Interesante la conversación con don Francisco Alanís. Creo que en esta oportunidad voy a tratar de ver dos aspectos que él plantea. Por un lado está el trabajo de la comisión, ¿cierto? Y en segundo término, lo que él refería respecto de la organización o la entidad a la cual él representa y forma parte, que es APRA. Y en ese sentido lo conversamos, pero es bueno volver a recordarlo, que dentro a lo menos de los próximos 6 meses, Hugo, entra en vigencia, y también ya tiene que haber una implementación del Ministerio de Seguridad Pública, ¿cierto? El Ministerio de Seguridad Pública tiene obviamente velar todo lo que tenga que ver con el tema de seguridad. Y apegadito al Ministerio de Seguridad Pública ha entrado en vigencia la ley antiterrorista, ¿cierto? Lo conversamos hace un par de programas atrás. Entonces, ¿cuál es la situación que tiene repercusión a partir de la institucionalidad y a partir de la entrada en vigencia? Que el Ministerio de Seguridad Pública debe de proponer al presidente de la República una estrategia para prevenir y combatir el terrorismo por un lado, ¿cierto? El diálogo, o en este caso la coordinación que debe haber entre las diversas entidades. Pero además, y aquí viene lo que está referido en este caso a Francisco, ¿cómo se reparan a las víctimas? Porque aquí tú bien lo has planteado, aquí hay víctimas de acciones que son obviamente repudiables y condenables. Y de acuerdo a la nueva ley, muchas de esas acciones son de carácter terrorista. ¿Cómo se reparan a las víctimas? Esa es una labor que también le corresponde, en este caso, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Seguridad proponer al presidente de la República. Ahora, todas víctimas mapuches y no mapuches. Aquí estamos hablando de víctimas. Así es. Quizás también hay que tener presente que algo dirá la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento al respecto. Sí, claro, ellos con respecto a la reparación a las víctimas. Sí, claro, pero recuerda que la comisión propone, Sí, y claro. lo que es la ley es una obligación cumplida, Así no es algo que yo diga me voy a desentender de esto, no es una opción desentenderse, es una obligación legal que está en la ley antiterrorista, ¿cierto? Del Ministerio de Seguridad Pública debe proponer eventuales medidas de reparación para las víctimas de terrorismo. Muy bien. La ley lo establece. La ley establece, por eso digo, Entonces aunque la comisión... ahí podemos hablar de la comisión, pero digo, yo quería sacar este tema porque Ya. básicamente aquí hay también un cierto empuje detrás de la ley. Aquí la ley no aflora de manera espontánea. Hay sectores que se ven de algún modo afectados por la violencia. Podíamos discutir lo que planteaban ustedes. ¿Fue el año 96, fue el año 97 o la violencia es anterior? La violencia, para mi modo de entender, ha estado presente. Lo que pasa es que no la conocíamos, ¿no? Hay episodios que han marcado hitos importantes. Así es. La ley 17.729, que es la antecesora de la ley indígena, nace por presión del mundo indígena. Y lo que se denominó el cautinazo en aquella época, en los años 70. O sea, la ley no nace tampoco así de la buena voluntad de disposición. Eso es fruto de una presión social, ¿ya? Entonces, la violencia, ya sea simbólica, ya sea física, ya sea institucional, ha estado presente, es parte del origen de todas las cosas. Voy a saltarme a otra cosa, a otra visión, pero el mundo maya, por ejemplo, decía que al principio todo era un caos. Y Chile es un país nuevo. Y obviamente puede haber esa lógica de, primero, la masa primigenia siempre es fruto de controversia, de caos, porque no está todo ordenado. Chile es un país que se ha ido ordenando. Y por eso hemos sido enfáticos en decir, no optemos por la vía violenta, busquemos la institucionalidad, busquemos el orden de las cosas. Y por eso hemos hablado de los valores o los principios cardinales, porque son elementos ordenadores de nuestra sociedad. Pero volviendo a lo que planteaba Francisco, efectivamente las víctimas, me imagino que dentro de este año, si son en este caso objeto de actos, acciones que sean consideradas terroristas, tendrán la opción de ser reparadas. Porque lo que hay hasta el día de hoy son fondos o recursos que a veces no alcanzan ni a cubrir la 10ª parte del daño, porque los daños son millonarios.
Bueno, no, y no solamente el daño material, ¿ah? Sino que también hay un daño traumático, psicológico, que no se olvida nunca, porque es un golpe muy fuerte que a uno lo ataquen en su casa, le quemen lo poco y nada que pueda tener, ¿no es cierto? Y salir herido, y el terror de ver a sus seres queridos que están corriendo peligro, etcétera. Y yo me acuerdo, bueno, hay varios casos nuestros, mapuche, ¿no? El caso de Peña y Pilquimán, Sí, por supuesto, en, en Biobío. en Biobío, ¿no es cierto?, en Tirúa, donde le volaron un cuarto de cerebro. Tuvo que aprender a hablar, a caminar de nuevo. De la rodilla de un balazo se la volaron. Y, Y hay y- la señora, y el hombre, claro, y a la señora... está fallecida, sí, a- hay una persona fallecida ahí. Imagínate. Entonces, y así podríamos hablar en muchos casos, ¿no? El caso de la familia Antilef. ¿no es Horrible cierto? el crimen. Que a uno de los hermanos, delante de toda la familia, lo ajusticiaron ahí de rodillas al joven. Entonces, hay casos de víctimas, no solamente del mundo chileno no mapuche, ¿no? Sino también del pueblo mapuche. Entonces, ahí es donde nosotros llamamos a la cordura. La violencia definitivamente no es la solución. Y la violencia solamente trae más violencia. Entonces, la reparación de las víctimas, como tú muy bien dices, va a ser difícil Va a ser, por establecerlo. un lado, obligatoria, porque es un mandato legal. ¿Cómo tú reparas la muerte de un hijo o de un padre o de los pocos bienes que tú tienes? No, eso es imposible. Pero cuando se habla de reparación, obviamente estamos hablando de aspectos materiales y a lo mejor en la medida, no sé, de que también los recursos lo permitan, poder tener esa asistencia psicológica, porque la vida de una persona eso no lo vamos a recuperar jamás. Eso ocurrió a veces con características muy dramáticas, pero eso no lo vamos a reparar, eso es irreparable. Así es. Se aprende a vivir con ese dolor o la resignación se hace parte de tu vida. Ahí no hay formas de reparación. Pero obviamente, como estamos hablando desde un punto de vista estrictamente legal, está este mandato. Y como para ir terminando esa parte del tema, lo conversábamos también durante la semana, ¿cuál ha sido el efecto inmediato de la ley? Tú dirás, ¿cómo si no hay ninguna presentación? Salvo el tema del helicóptero que fue validado y que se interpuso una acción judicial invocando esta nueva norma legal. Pero también veíamos algo que a lo mejor nadie lo ha percibido, la reivindicación de a lo menos 6 episodios de violencia que hemos tenido este año ha ido variando. Algunos dicen hay una variación allí, porque ya la reivindicación no se hace evidente, no se están reivindicando los atentados o los actos violentos. Y yo, no sé si tú te recuerdas, Hugo, yo te dije, una entidad, organización terrorista puede estar compuesta por 3 o más personas, pero ya el solo hecho de ser parte de una orgánica, en el fondo es condenable desde el punto de vista jurídico. O sea, dice, yo soy parte de tal organización, eso es un delito. Entonces, puede que no tengamos ninguna sentencia judicial, pero lo que se ha visto en estas pocas semanas de entrada en vigencia de la ley, ¿quién reivindica el atentado? Claro. Ojo con eso, ¿ah? El que lo hace cae inmediatamente como terrorista. Claro, puede ser considerado, digo puede porque obviamente hay que probarlo en un tribunal, Sí. pero ya tú estás cayendo dentro de la hipótesis legal. Entonces ahora ya no es cosa de decir yo hice esto, hice lo otro, porque te puede caer el peso de la ley. Porque aquí se condena el hecho de ser parte de la organización, se condena el hecho del fundador de la organización. ¿Quién fundó la organización? O sea, ni siquiera te está diciendo si cometiste o no cometiste un delito. ¿Quién fue el fundador de esa organización? Ah, tal persona. ¿Reivindicó este atentado con características de terrorista? Sí. Ah, es procesable y condenable. También al que hace las veces de reclutador, también es condenable. O sea, no solamente el delito, ya puede ser un homicidio, un atentado, etcétera. Todas estas figuras están contempladas y descritas en la ley, por lo tanto, ha ido variando en estas pocas semanas, muy poco perceptible para el ciudadano común, el hecho de quién está reivindicando los episodios de violencia. Yo voy a dar un comentario político, ¿no? Y uno tiene que evitar en las conversaciones la política, dicen, ¿no? La religión y el fútbol, ¿ah? Pero lo vamos a hacer, me voy a atrever a hacerlo. A mí me llama la atención, pero creo que
creo que es una muestra de que era una realidad que había que enfrentar. Es decir, ya no se podía hacerse más el leso sobre el terrorismo. Que haya sido el gobierno de mayor compromiso con la izquierda más radical, como el que estamos viviendo, haya promulgado esta ley. No lo sacó una ley, no la sacó el gobierno militar, ¿no es cierto?, que tenía una ley débil, no la sacó ningún partido de la Concertación, no la sacó los dos gobiernos de la derecha, sino que la saca este gobierno que es de un compromiso de izquierda mucho más radical, se puede decir, con respecto al Partido Socialista, al PPD, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que me hace pensar eso? Que la evidencia de la violencia era tal que ya no podíamos seguir mirando para el lado. Pasamos del Gualmapu a la ley antiterrorista, una cosa así. Claro, claro. De la lógica. Así que si alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo con la ley antiterrorista, sí, pero bueno, la ha promulgado un gobierno que justamente se había comprometido con los pueblos originarios y eso demuestra que no pudo sacarse este tema. Y no lo pudo sacar porque la evidencia, los hechos, lo empujaron. Entonces, que hay terrorismo o hay señales de terrorismo es lo que los parlamentarios, por mayoría en el Congreso, votaron a favor de esta ley y que el presidente la promulgó. Sí. Pasándolo al segundo aspecto, tema que planteaba Francisco, que también me parece interesante porque ya estamos a pocas semanas, incluso fuera de los medios de comunicación, se sabe que ya por lo menos hay un documento más o menos resuelto, ¿cierto?, de la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Si se logra aprobar ya es otro cuento, pero ya hay una conversación, ya hay, esto está plasmado documentalmente, se informa de acuerdo a lo que los antecedentes que nosotros tenemos, se informa mensualmente del trabajo que está haciendo el Plan Buen Vivir, lo que está avanzando la Comisión, se está informando constantemente. Y como estamos a pocas semanas, Francisco toca un tema muy especial. Hay parte de la voluntad de querer avanzar, está plasmada en esa comisión. Se logre o no se logre el documento, como tú también lo has planteado, esto significa a lo menos sacar lecciones, avanzar, porque esto constituye un proceso social, no es un cierre de un ciclo o de un periodo presidencial. Esto estamos aportando y apostando para el Chile del futuro. ¿Cómo nos vamos a interrelacionar desde la visión mapuche y no mapuche? Este documento puede ser una hoja de ruta, digamos. Cuando se habla de un programa presidencial, perfectamente puede ser recogido por los candidatos presidenciales. Ahora que ya sabemos quiénes al menos se han declarado públicamente como presidenciables. Carolina Tovar renunció en la semana y ella se declara presidenciable. Oye, hasta hace un par de días atrás había 16 candidatos presidenciales. 16. Sí. Es una locura, ¿no? Entonces, también vamos a ver cuál va a ser el compromiso con este documento por la paz y el entendimiento. Porque hay que volver al origen del documento, que esto fue un acuerdo político, no es que el gobierno lo haya querido, esto fue un acuerdo político de izquierda, derecha, de centro, digamos, de querer trabajar en torno a esta temática. Es decir, 19 partidos, sí, ¿no es cierto?, se hicieron parte de este compromiso. Por eso, 19 partidos. Por eso cuando llegamos casi al final de este proceso, la pregunta es obvia. ¿Será recogido este documento como parte de un insumo para un programa presidencial en materia indígena? Es una pregunta que cae de cajón, digamos. ¿Por qué? Porque está allí manifiesta la voluntad de querer avanzar, de querer conversar, de querer dialogar políticamente en estas temáticas que son casi de pregunta de examen de grado para los presidenciables. Porque cuando vienen a visitar la región, obviamente tienen que afrontar un compromiso. En materia indígena, ya sea Kaiser, ya sea Kass, ya sea Carolina Tovar, ya sea Evelyn Matei, le van a preguntar cuáles son las medidas para esta región. Y ahí está el documento, o va a estar un documento. Entonces, es allí la importancia del trabajo. ¿Qué van a recoger de ese documento y en cuánto tiempo? Eso, porque claro, cada quien ha puesto su visión, su mirada, su interés, y algunos lo plasmarán más, lo escribirán mejor, pero el candidato presidencial que venga acá a la región va a ser emplazado, interpelado respecto de cuál va a ser su postura a partir de ese documento. Entonces, si lo miramos así, hasta ha sido bueno que la comisión haya pedido hasta abril
porque va a entregar el documento en plena campaña presidencial, Claro, es que va a obligar a pronunciarse, ¿no? es una pregunta de ABC. O sea, yo creo que no habría otra pregunta más evidente que eso, del trabajo de la comisión. Va a aportar con un documento, señor candidato, ¿usted qué va a hacer con ese documento? ¿Le va a dar continuidad? ¿Va a asumir algún compromiso? Quizás hay 10 conclusiones, a usted le gustan 3, ¿y cuáles son las 3 que le gustan? Porque lo que ha quedado también de esa sensación de lo que uno ha conversado con otros dirigentes o líderes es que el tema ya no es tan sensible, el tema tierra, digamos, porque habemos mapuches en la región metropolitana, centros urbanos, de Arica a Punta Arenas. Entonces, estas medidas que hoy día solamente están enfocadas en el tema tierra, ¿va a generarse algún tipo de alternativa, como lo hemos planteado ya en tantos programas? Y algunos dicen, bueno, al parecer sí, hay que flexibilizar esa mirada, o sea, no ser tan rígido, decir todo tiene que estar reparado de acuerdo a la, no sé, puede ser devolución, reparación, en base a tierras, porque la tierra es finita, se acaba. Así, los mapuches también hemos ido aumentando en población, y ¿cuánto tendríamos que darle a 1.700.000 mapuches? ¿Cuántas hectáreas? Si solamente contáramos una hectárea por mapuche, serían 1.700.000 hectáreas. Así es. Las cifras no dan. ¿Sí? ¿Cuánto se hablaba de 3.500 millones de dólares aproximadamente la deuda? La deuda histórica, entre comillas. No, entonces, por eso digo, es un documento clave que va a aflorar dentro de las próximas semanas y donde se está ya entreviendo de que el tema que era más sensible, el tema de tierra, hoy día por lo menos hay consenso de que podemos generar alternativas. Y eso implica modificar la ley 19.253. Y espero haya el ánimo. La ley indígena. La ley indígena. Y para modificarla tiene que haber consulta. Claro. Y ahí está la voz del pueblo mapuche, ¿no es cierto? Y no solamente el pueblo mapuche, de los 11 pueblos originarios que hay en Chile. Por supuesto. Es decir, desde Arica a Magallanes, todos tienen que acudir a esa consulta. Por supuesto, porque esa es la lógica de nuestro ordenamiento jurídico. Cualquier medida legislativa debe ser consultada. Esa es la lógica y por ley está establecido de esa manera. No podríamos soslayar y evitar esa consulta. Eso es un procedimiento obligatorio. Pero como te digo, es lo que va quedando como conclusión previo a lo que ya se pretende entregar en el mes de abril. Ahora, quizá en la casa algunos de ustedes dirán, esta comisión es una comisión más, ya estamos hasta acá de comisiones, ¿cierto? Y que finalmente no se cumplen, son promesas. Y ya lo dijo el Papa actual, ¿no? El Papa Francisco, ¿no? Las promesas incumplidas son una forma de violencia, es verdad. Es decir, no cumplir una promesa es una forma de violencia. Y uno lo puede ver en un niño, ¿eh? Uno le promete algo a un niño y no le cumple, el berrinche que arma es grande, porque el niño no entiende en su mentalidad inocente que alguien pueda no cumplir con algo que se le prometió. Bueno, el pueblo también, pues, el pueblo en general, el ciudadano, le cuesta entender de que alguien que tiene un cargo de autoridad que se supone que debe ser respetable, no cumpla. Y esa es la crisis que tenemos, por Richard, porque desgraciadamente el mundo político hace ya bastante tiempo ha dejado de cumplir sus promesas. Y ahí está una terrible crisis política que tenemos. Pero, bueno, lo importante, por lo menos que nosotros hemos planteado públicamente en los medios de comunicación, es que esta comisión, nos guste o no nos guste, es un esfuerzo para la paz. Y todos los esfuerzos para la paz hay que apoyarlos. Será un esfuerzo pequeño, será un esfuerzo grande, será no el esfuerzo que quisiéramos, quizás debiera haber sido otro, lo que queramos. Pero ya siendo un esfuerzo que pretende encaminarnos para la paz, hay que apoyarlo. Ahora, sus conclusiones, ¿nos gustará, no nos gustará, la aprobaremos, no la aprobaremos? Tenemos que esperar y confiar de que estén iluminados estos ocho consejeros presidenciales y nos entreguen una buena propuesta. Pero por el momento, nosotros por lo menos le hemos dado todo el apoyo porque creemos que nadie se puede hacer a un lado, nadie se puede restar de dar un apoyo a cualquier persona o institución o organismo que camine hacia la paz. Y desde la paz, ahí saltamos al desarrollo. El desarrollo integral, porque muchos hablan del desarrollo económico y la mirada que hay es todo economicista, ¿va? De los recursos económicos. No, el desarrollo integral, es decir, económico, social, espiritual, ¿cierto?
cultural. Así que esperamos que la comisión, que como sea, está saliendo siempre en la conversación. Sí, pero como te decía, parte de las pretensiones de los grupos víctimas de violencia se ha ido de algún modo satisfaciendo con lo que se señala en la ley antiterrorista. O sea, si eres víctima de violencia, o sea, hay una obligación de reparación. O sea, y esto es lo que estaba planteándose también en la comisión del obispo Vargas. No es una pretensión nueva, esto ya tiene su... Sí. Y si miramos hacia atrás, lo más probable es que hayan situaciones o peticiones similares. Porque el fondo, como te decía también, de recursos para reparar a las víctimas tenía un techo, que eran cerca de 50 millones de pesos. Para algunos 50 millones es una cantidad significativa, muy alta. Pero cuando tú tienes maquinaria, por ejemplo, un tractor o tienes una maquinaria de un valor de 200 millones de pesos, 50 millones de pesos no alcanza a cubrir ni el 25%. Y estamos hablando a veces de daños que superan los 1.000 millones de pesos. Entonces 50 millones de pesos tú le ofreces a la víctima y te dice, yo con eso ni siquiera pago la prima del seguro. Y tienen razón, digamos, los montos son demasiado elevados. Un par de maquinarias significa para una persona que vive de ese camión, como me tocó verlo también en algún momento de una persona afectada, me dice, yo vivo de este camión, no tengo otro camión. Y me asaltaron con armas largas, me hicieron bajar y quemaron mi fuente de trabajo, con lo que yo vivo y con lo que mi familia se alimenta. O sea, ahí está evidenciado el daño material, pero el daño psicológico, porque tú le cortaste las manos a ese hombre. Un camión que estaba pagando, porque se consiguen a crédito, un camión que estaba pagando, no cubierto por el seguro, y te cortan los brazos, las manos y el deseo de salir adelante con una actividad comercial de esa naturaleza. Bueno, por eso que quizá hoy día la gente en general, ¿no? Sobre todo los jóvenes, porque la juventud es muy rápida, ¿no? No miran, no toman conciencia de aquello que decimos siempre, la violencia solo genera violencia. 3 generaciones atrás, los bisabuelos vivieron un mundo de violencia en esta Araucanía, que ahora vuelve a aparecer. Por eso que hay que cortar en algún momento todos estos hechos de violencia, porque si no, lo estamos repitiendo. Si no lo cortamos hoy día, nuestros nietos van a vivir en la violencia. Así de simple. Y si nosotros amamos a nuestros nietos, no podemos dejarle una herencia de violencia. Es decir, tenemos como sociedad que cortar ahora, aunque nos duela, aunque signifique que no voy a hacer justicia para atrás, ya sea con mi papá o con mi abuelo. No hago justicia al sufrimiento que ellos tuvieron como mapuche y ahora los no mapuche. Pero hay que hacerlo, porque si estamos dándole vuelta a esto, le estamos heredando, no solamente a los hijos, sino que a los nietos le estamos heredando esta violencia. Y ellos van a seguir viviendo en la violencia. Y si se vive en la violencia, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, ¿qué es lo que tenemos? Pobreza en todo aspecto. Una pobreza material, social, cultural, etcétera. Sí, yo creo que a los jóvenes les pasa que incluso cuando llegan a la universidad existe un profundo desconocimiento de la historia reciente del mundo indígena. Y hoy día hay muchos autores, ¿sí? Uno puede leer desde de Bengoa en adelante, ¿cierto?, cómo ha sido una historia bastante cruda, dura, violenta. Pero si yo repito esas mismas lógicas, lo que estoy haciendo es condenando a mi hijo a la cárcel, condenando a mi nieto a que el día de mañana quede encarcelado. Entonces no, o sea, debemos conocer nuestra historia, es una obligación para nosotros conocer la historia. Eso es un imperativo, pero no podemos repetir la historia. No podemos repetir, no podemos repetirla. Y no podemos tampoco inculcar odiosidad en nuestros hijos y nietos. Yo me acuerdo, Richard, a mi mamá, que en paz descanse, que siempre decía, las peleas de los viejos son de los viejos. Ustedes no tienen por qué meterse los hijos. ¿Me fija? Porque era una forma de cortar. Porque muchas veces las peleas de los viejos la toman los hijos, ¿cierto? Y a veces pasan a los nietos que no saben por qué, pero esa familia no la puedo ver. No me entiendo con esa familia. ¿Y por qué? No sé. Parece que hubo una pelea con los abuelos. Imagínense. ¿Ah? Entonces, eso hay que cortarlo. Es una costumbre hasta del vecino. ¿Ah? No,
esto es del diario vivir. Así que hay que cortar con la violencia, hay que saber perdonar, hay que saber mirar al futuro para en el futuro dejarle a los seres que nosotros amamos, se supone, que son nuestros hijos, nuestros nietos, una sociedad mejor que la que nosotros tenemos. Y ese es el llamado que hacemos. Así es, Hugo, creo que el tiempo corre, se ha ido volando como siempre, pero agradecerle también a Francisco por haber aceptado la invitación, por habernos dejado temas importantes, incluso Francisco pendientes. Alani. Francisco Alani nos dejó temas pendientes, tareas pendientes, así que Sí. trataremos de ir abordando cada uno de esos aspectos que él nos plantea, digamos, el tema de los sueños, otros temas que quedaron ahí por la visión que él tenía de la región y cómo mejoramos la región a través de las organizaciones. Él representa una de esas organizaciones, estuvo en la UFRO, estuvo ligado también a entidades gremialistas, por lo tanto tiene una experiencia importante y creo que su aporte ha sido muy valioso. Sí, muy bien, mis queridos amigos, amigas, quienes semana a semana siguen este programa Nutram, Conversar, que en esta temporada es Conversar para la Paz. Nos despedimos. Chaltumay, Peucayal, hasta pronto. Bien, Pei y Richard, me despido también de ustedes. Chaltumay, muchas gracias. Peucayal, hasta pronto. Pumay, buenas noches.